Él le ofreció su único alimento al verla llorar en la acera, sin saber que ella poseía una fortuna capaz de comprar el mundo entero, pero no la felicidad que había perdido. Isabella Rossi, un nombre que habitualmente se leía en las columnas de finanzas y en las listas de las mujeres más poderosas del país, hizo algo que ninguno de sus socios o rivales podría haber imaginado jamás. Detuvo su coche con chofer en medio de una avenida transitada, se bajó sin dar explicaciones y caminó sin rumbo hasta que sus tacones de aguja, que costaban más que el salario mensual de una persona promedio, la llevaron a una simple y sucia acera de un barrio que no podría ubicar en un mapa. Y allí se sentó. Se sentó en el frío y duro cemento, con su vestido de seda valorado en miles de dólares, y se echó a llorar. No lloraba de una forma discreta o contenida. Lloraba con la desesperación cruda de quien lo ha perdido todo, aunque a los ojos del mundo lo tenía todo. Las lágrimas le corrían por el rostro, arruinando el maquillaje profesional que su maquilladora personal le había aplicado esa mañana. Su imperio hotelero, sus inversiones millonarias, su penthouse con vistas de 360 grados sobre la ciudad. Todo era una farsa, un decorado inútil que no podía aliviar el agujero negro que sentía en el alma. Hoy era el aniversario. 6 años. 6 años desde que la risa de su hijo, Alejandro, se había apagado para siempre en un fatídico accidente de coche. Tenía solo 4 años. Y cada año, en esta misma fecha, el dolor volvía con una fuerza que la dejaba sin aliento, recordándole que toda su fortuna no podía comprar ni un solo segundo más de vida para su pequeño, ni un solo abrazo, ni una sola palabra. La soledad, esa era su única y verdadera posesión. Una soledad tan inmensa como su cuenta bancaria, que resonaba en los silenciosos pasillos de su mansión y en el asiento vacío a su lado en el coche. Había huido. Huyó de las miradas compasivas de sus empleados, del silencio incómodo de su esposo, con quien mantenía un matrimonio que era más un acuerdo comercial que una relación de amor. Necesitaba estar sola, pero no en su jaula de oro. Necesitaba ser anónima, una mujer más llorando en una ciudad indiferente. Estaba tan sumida en su miseria que no se dio cuenta de la pequeña sombra que se había detenido frente a ella. Solo cuando una vocecita tímida, casi un susurro, rompió su burbuja de dolor, levantó la vista. «Señora». Frente a ella había un niño. No tendría más de 7 u 8 años, con el pelo alborotado y la cara sucia. Su ropa estaba gastada, con agujeros en las rodillas de sus pantalones y una camiseta de un superhéroe que ya había perdido sus colores. Isabella sintió una punzada de fastidio. Seguramente quería dinero. Estaba a punto de buscar unas monedas en su bolso para que la dejara en paz, cuando el niño volvió a hablar, y sus palabras la dejaron completamente paralizada. Extendió su manita sucia hacia ella. En la palma, sostenía una mazorca de maíz a medio comer, todavía caliente. «¿Usted también llora de hambre, señora?». La pregunta la golpeó como un puñetazo en el estómago. El mundo se detuvo. Miró al niño, a sus ojos grandes y serios que no la juzgaban, que no sentían lástima, sino una especie de extraña comprensión. Luego miró la mazorca de maíz, el único tesoro que ese niño parecía poseer en el mundo, y cómo se lo ofrecía a ella, una completa desconocida. A ella, que esa mañana había desayunado fruta exótica traída en avión desde otro continente. El absurdo de la situación era tan abrumador, la inocencia y la generosidad del niño tan puras y desgarradoras, que Isabella rompió a llorar de nuevo, pero esta vez con más fuerza, sacudida por sollozos que venían de lo más profundo de su ser. El niño, pensando que sus lágrimas confirmaban su teoría, insistió: «Tome, coma un poco. Cuando yo como, el estómago deja de llorar y ya no me duele tanto». Isabella negó con la cabeza, incapaz de articular palabra. El contraste era brutal. Su hambre no era de comida. Su hambre era de una vida que ya no existía, de un futuro robado. Buscó en su bolso un pañuelo, y al sacarlo, un grueso fajo de billetes asomó por la abertura. Los ojos del niño se abrieron como platos, pero Isabella lo guardó rápidamente. No quería manchar ese momento con la cruda realidad del dinero. «No, pequeño, no es hambre», logró decir con la voz rota. «¿Cómo te llamas?». «Me llamo Mateo», dijo él, retirando la mano con timidez.
como si de pronto se sintiera avergonzado. Gracias, Mateo. Lo que acabas de hacer es lo más noble que alguien ha hecho por mí en muchísimos años, dijo Isabela, y por primera vez sintió que no estaba actuando. Se puso de pie, sacudiendo el polvo de su vestido. La lógica, su instinto de supervivencia en el mundo de los negocios, le gritaba que se fuera, que subiera a su coche y volviera a su mundo, pero no podía. Algo la retenía. La imagen de ese niño ofreciéndole su única comida se había grabado en su mente. «¿Ese maíz era todo lo que tenías para comer?», preguntó, movida por una curiosidad que empezaba a desplazar al dolor. Mateo miró su mazorca con cariño. «Sí, pero era para compartir. Lo que pasa es que mi estrellita hoy no quiso. Dice que está cansada». Isabela frunció el ceño. La palabra la descolocó. «¿Tu estrellita?». Una luz de puro amor se encendió en los ojos del niño. «Sí, mi hermanita. Se llama Luna. A veces le da por dormir mucho, como las muñecas que no tienen pilas. Se queda muy quieta y no quiere jugar ni comer. Por eso salí a buscar algo rico para ella, pero solo encontré esto. Un señor me lo dio, y ahí estaba. La revelación, el gancho que lo cambió todo». Isabela sintió un vuelco en el corazón. Este niño no solo estaba luchando contra su propia hambre, estaba cuidando a alguien más, una hermana pequeña, una estrellita, que no comía y dormía como una muñeca sin pilas. Comprendió que la situación era mucho más grave y compleja de lo que parecía. La serenidad en los ojos de Mateo no era simpleza, era la profunda seriedad de un guardián, de un pequeño soldado luchando una batalla invisible. La acera ya no parecía tan sucia. El ruido de la ciudad se desvaneció de nuevo. Ahora, Isabela tenía una misión. Ya no se trataba de su dolor ni de su soledad. Se trataba del misterio de ese niño valiente y su hermana enferma. Sintió una necesidad imperiosa, una fuerza que no entendía, de saber más. No podía simplemente darle dinero y marcharse. Hacerlo se sentía como una traición al gesto más puro de humanidad que había presenciado en años. Tenía que ver, tenía que entender. El destino, o la casualidad, la había sentado en esa acera por una razón, y esa razón tenía nombre: Mateo y Luna. Isabela se quedó de pie en medio de la acera, un faro de riqueza y dolor en un mar de indiferencia urbana. La decisión estaba tomada, pero el cómo era un abismo de incertidumbre. Su mundo, el de los contratos, las órdenes directas y los resultados inmediatos, no servía para nada aquí. No podía simplemente ordenarle a Mateo que la llevara con su hermana. La confianza de un niño, especialmente uno que ha sido endurecido por la calle, no se compra ni se exige, se gana. Y ella, Isabela Rossi, no tenía la menor idea de cómo hacerlo. Una parte de su mente, la cínica y pragmática que la había llevado a la cima, le susurró que todo podría ser un engaño, una historia bien contada por un niño astuto para sacarle más que unas simples monedas. Era una posibilidad. En su línea de trabajo, había visto todo tipo de engaños y manipulaciones, pero entonces recordaba la mirada de Mateo, la pureza de su oferta. Recordaba la palabra estrellita. No, eso no podía ser fingido. «Mateo», dijo, y su voz sonó más suave de lo que pretendía. Se arrodilló, sin importarle que la fina seda de su vestido se rozara con el cemento sucio. Quedar a su altura era el primer paso. «Dijiste que tu hermana está cansada. A veces, cuando los niños están muy cansados, es porque necesitan algo más que maíz. Necesitan comida de verdad. Quizás una sopa caliente o leche». Mateo la miró con recelo, apretando la mazorca contra su pecho como si fuera un escudo. «No tengo dinero para sopa». «Yo sí», respondió Isabela con cuidado. «No quiero darte el dinero. Quiero ir contigo a comprar la comida y llevársela a Luna. Juntos. ¿Qué te parece? Podemos comprarle una fruta dulce. ¿Le gustan las fresas?». La mención de una fruta específica, de algo concreto y deseable, pareció romper una barrera en la desconfianza del niño. Sus ojos se iluminaron por un instante. Las fresas son sus favoritas. Papá le traía fresas cuando cobraba su sueldo. La mención del padre ausente fue como una pequeña daga. Isabela sintió una punzada de empatía tan fuerte que casi le dolió físicamente. «Entonces está decidido. Compraremos las fresas más rojas y dulces para Luna. Pero tienes que guiarme. Yo no conozco este barrio». Mateo dudó un último instante.
Miró a la mujer alta y elegante, tan diferente a toda la gente que conocía. Vio el rastro de las lágrimas en sus mejillas y una sinceridad en su mirada que no supo cómo interpretar, pero que no se sentía peligrosa. Finalmente, asintió lentamente. «Está bien, pero está lejos. Y es un lugar feo». «No me importa que sea feo», aseguró Isabela. «Solo me importa que tu hermana coma algo». Y así comenzó la travesía. Mateo caminaba delante, con pasitos rápidos y decididos, e Isabela lo seguía, sintiéndose como una exploradora en un territorio completamente desconocido. Dejaron atrás las calles más amplias y se sumergieron en un laberinto de callejones y pasajes estrechos. El aire se volvió más denso, cargado con el olor a comida frita, a humedad y a pobreza. Las fachadas de las casas estaban desconchadas, con la ropa tendida en los balcones como banderas de un ejército olvidado. Los sonidos también cambiaron. El reggaetón a todo volumen que salía de una ventana, los gritos de otros niños jugando con una pelota desinflada, el ladrido de un perro flaco. Para Isabela era como haber aterrizado en otro planeta. Estaba acostumbrada al silencio climatizado de su oficina, al murmullo respetuoso de sus empleados, a la música clásica en su coche. Aquí, la vida era ruidosa, caótica, cruda y vibrante. Y por primera vez en mucho tiempo se sintió viva, presente en el momento, en lugar de estar atrapada en los fantasmas del pasado. Durante el camino, intentó que Mateo hablara. ¿Y siempre duerme tanto tu estrellita? Solo desde que empezó el frío, respondió él sin mirarla. Antes jugábamos a los piratas. Ella era la princesa que yo tenía que rescatar. Ahora dice que el cofre del tesoro le pesa mucho en el pecho. ¿El cofre del tesoro?, repitió Isabela, el corazón encogido. Sí, aquí, dijo Mateo tocándose el pecho. Dice que le duele cuando respira fuerte. Cada palabra del niño era una nueva capa de verdad que se revelaba. La condición de Luna era mucho más que un simple cansancio. Isabela apretó los puños. La urgencia crecía dentro de ella, una mezcla de miedo y una furia protectora que la sorprendía. Después de caminar por lo que parecieron kilómetros, Mateo se detuvo frente a un edificio de apartamentos que parecía abandonado. Las ventanas estaban tapiadas con tablas de madera y la puerta principal había sido arrancada de sus bisagras. Un olor a moho y a basura emanaba del oscuro interior. «Es aquí», susurró Mateo. El corazón de Isabela comenzó a latir con fuerza. ¿Viven aquí dentro? Mateo asintió y la guió a través de la entrada, hacia un patio interior lleno de escombros y maleza. En un rincón, debajo de una escalera de hormigón que no llevaba a ninguna parte, estaba su hogar. Unas planchas de cartón formaban un suelo improvisado. Un par de mantas sucias y raídas hacían de cama. Unas cuantas botellas de plástico vacías y envoltorios de comida eran la única decoración. La escena era de una desolación tan absoluta que a Isabela se le cortó la respiración. Ni en sus peores pesadillas podría haber imaginado un nivel de pobreza así. Y entonces la vio. Acurrucada sobre las mantas, hecha un ovillo para protegerse de un frío que no era solo de temperatura, estaba Luna. Era más pequeña de lo que había imaginado. Su piel tenía una palidez casi translúcida, y unas ojeras moradas rodeaban sus ojos cerrados. Sus labios estaban secos, y su pelo, enmarañado, se pegaba a su frente húmeda por el sudor. Respiraba con dificultad, emitiendo un pequeño silbido con cada inhalación. No era una muñeca dormida, era una niña gravemente enferma, abandonada a su suerte en un rincón olvidado del mundo. Isabela se llevó una mano a la boca para ahogar un grito. La imagen era devastadora. Toda la fuerza, toda la compostura que la definían, se hicieron añicos. Se arrodilló lentamente junto al colchón improvisado, sin atreverse a tocar a la niña. A su lado, en una caja de zapatos, vio el único tesoro de esa casa. Una pequeña foto gastada de una pareja joven y sonriente, abrazada, seguramente sus padres. La verdad completa y chocante la golpeó con la violencia de una ola. No era solo pobreza, era orfandad. No era solo una enfermedad, era una emergencia médica a punto de convertirse en tragedia. Y el heroísmo de Mateo se le reveló en toda su magnitud. Este pequeño de 8 años no solo estaba sobreviviendo, estaba intentando,
con sus limitadísimos recursos y su amor infinito, mantener viva a su hermana, inventando metáforas como el cofre del tesoro, para describir un dolor que ni él mismo entendía. Estaba protegiéndola, no solo del frío y del hambre, sino también de la desesperación. Isabela tocó suavemente la frente de Luna. Ardía. La fiebre era altísima. En ese momento, la mente de Isabela, entrenada para la acción y la resolución de problemas, se activó. El dolor y el shock dieron paso a una claridad helada. Ante ella se abrieron dos caminos, dos opciones tan claras como el día y la noche. El primer camino era el de la millonaria, la solución lógica, eficiente y distante. Podía sacar su teléfono, llamar a una ambulancia privada, dar el número de su tarjeta de crédito y asegurarse de que Luna fuera ingresada en el mejor hospital de la ciudad. Podía transferir una suma de dinero a una cuenta, contratar a una enfermera, a un asistente social. Podía resolver el problema con una serie de transacciones, sin volver a poner un pie en ese callejón, sin volver a ver a esos niños. Sería un acto de caridad anónimo y generoso, y la protegería. Protegería su corazón de más dolor, de más involucramiento, del riesgo de encariñarse y volver a sufrir. Sería la salida limpia. El segundo camino era el de la mujer, el de la madre que una vez fue. Era el camino desordenado, emocional y arriesgado. Significaba quedarse. Significaba levantar a esa niña frágil en sus brazos, sentir su fiebre contra su propia piel. Significaba tomar la mano de Mateo y no soltarla. Significaba enfrentarse a las luces del hospital, a las miradas de los médicos, a la angustiosa espera. Significaba sumergirse de lleno en sus vidas, con todo el dolor, la incertidumbre y la vulnerabilidad que eso conllevaba. Significaba abrir la puerta a esos sentimientos maternales que había mantenido bajo llave durante 6 largos años. Miró a Luna, tan frágil, respirando con dificultad. Luego miró a Mateo, que observaba a su hermana con una expresión de miedo y amor infinitos, completamente ajeno al dilema que se debatía en la mente de la extraña a su lado. Isabela Rossi, la mujer que lo tenía todo, se enfrentaba a la decisión más importante de su vida. Podía ser una benefactora o podía ser un refugio. Podía firmar un cheque o podía ofrecer un abrazo. La respuesta a esa pregunta no solo definiría el futuro de esos 2 niños, definiría quién era ella en realidad. El tiempo pareció congelarse en aquel rincón oscuro y húmedo bajo la escalera. Isabela miró a la niña febril, un bulto frágil de humanidad apenas aferrado a la vida. Y luego a Mateo, su guardián de 8 años, cuya valentía era tan grande como su miedo. En la mente de Isabela, la batalla entre la lógica fría de la millonaria y el instinto roto de la madre llegó a su fin. La elección se hizo evidente, no como un cálculo, sino como una rendición. Al mirar el rostro pálido de Luna, vio el eco de todos los niños del mundo, el eco de su propio Alejandro, y supo que huir, protegerse, ya no era una opción. Abandonarlo sería como abandonar una parte de sí misma que acababa de redescubrir. «Mateo», dijo, y su voz, aunque temblorosa, estaba cargada con una autoridad y una certeza que no había sentido en años. «Escúchame con atención. Vamos a salir de aquí, ahora mismo. Voy a llevar a Luna a un lugar donde los doctores la van a curar». Mateo dio un paso atrás, el terror reemplazando la esperanza en sus ojos. «No, los hospitales no. A mi mamá se la llevaron a un hospital y nunca más la vi». El grito del niño fue como una descarga eléctrica en el corazón de Isabela. Comprendió la profundidad de su trauma. Se acercó a él lentamente, arrodillándose de nuevo sobre el cartón sucio. «Esta vez es diferente», le aseguró, mirándolo directamente a los ojos, intentando transmitirle toda la convicción que sentía. «Porque esta vez yo no me voy a ir. No los voy a dejar solos, ni por un segundo. Te lo juro, Mateo. Me quedaré contigo y con ella todo el tiempo que sea necesario. Confía en mí». Sin esperar respuesta, se giró y, con una delicadeza infinita, deslizó sus brazos por debajo del frágil cuerpo de Luna. Al levantarla, sintió el calor alarmante de su fiebre a través de la fina seda de su vestido. La niña apenas pesaba, y un gemido casi inaudible escapó de sus labios secos. Isabela la acunó contra su pecho,
envolviéndola en las mantas sucias, su único hogar hasta ese momento. «Vamos», le dijo a Mateo, extendiendo su mano libre. «Dame la mano, no la sueltes». Mateo, con los ojos llenos de lágrimas, vaciló un instante y luego se aferró a la mano de Isabela como si fuera la única ancla en medio de un océano embravecido. Y así salieron de la oscuridad. La mujer más rica del país, con su ropa de diseñador manchada por la miseria, llevando en brazos a una niña moribunda y de la mano a un niño aterrorizado. La salida al mundo exterior fue brutal. La gente en la calle se detenía a mirar la extraña procesión, susurrando y señalando. A Isabela no le importó. Con su teléfono, llamó a su chofer con una orden tan cortante y urgente que el hombre, acostumbrado a sus peticiones, comprendió que se trataba de una emergencia de vida o muerte. A la entrada del Callejón de los Lamentos, ahora, y llama al Hospital Metropolitano. Diles que Isabela Rossi va en camino con una emergencia pediátrica. Que tengan listo al mejor equipo. El lujoso sedán negro llegó rechinando las llantas en cuestión de minutos. El chofer, un hombre impasible llamado Javier, se quedó pálido al ver la escena, pero su profesionalismo se impuso. Abrió la puerta sin hacer preguntas, mientras Isabela acomodaba a los niños en el asiento trasero de cuero. El viaje al hospital fue un borrón de sirenas silenciosas, las de su propia angustia, y el zumbido del tráfico. Mateo no decía nada, solo miraba por la ventana los edificios lujosos que pasaban a toda velocidad, un mundo que nunca había visto de cerca. Isabela, por su parte, le susurraba a Luna palabras tranquilizadoras, más para sí misma que para la niña inconsciente. La llegada al hospital fue un torbellino de actividad controlada. El nombre Isabela Rossi había funcionado como un conjuro mágico. Un equipo de médicos y enfermeras los esperaba en la entrada de urgencias con una camilla. Le quitaron a Luna de los brazos con una eficiencia que a Isabela le resultó a la vez reconfortante y dolorosa. Mientras se llevaban a la niña a toda prisa por un pasillo de puertas batientes, ella se quedó paralizada por un instante. Estaba de vuelta. Estaba de vuelta en el lugar que más odiaba en el mundo. El lugar de las esperas interminables y las noticias devastadoras. El olor a antiséptico, el pitido de las máquinas. Todo la transportó 6 años atrás. Pero la mano de Mateo, que se aferraba a la suya con la fuerza de la desesperación, la ancló en el presente. Esta vez era diferente. Esta vez, ella no estaba allí para recibir, sino para luchar. Las siguientes horas fueron una agonía. Sentados en la fría e impersonal sala de espera, el tiempo se estiró hasta volverse pegajoso. Isabela se dio cuenta de lo absurdo de su apariencia. Un vestido de alta costura manchado, el pelo revuelto, junto a un niño sucio y asustado. Pero nada de eso importaba. Se dedicó a cuidar de Mateo. Consiguió que una enfermera le trajera un vaso de leche con chocolate y unas galletas. Lo ayudó a lavarse la cara y las manos en el baño. Le contaba historias en voz baja para distraerlo. Historias de castillos y dragones que se inventaba sobre la marcha, aunque su mente estaba al otro lado de aquellas puertas, con Luna. Finalmente, un médico de rostro serio, un cardiólogo pediatra de renombre al que habían llamado específicamente, salió a hablar con ellos. «Señora Rossi», dijo, asumiendo que ella era la familiar a cargo. «La condición de la niña es extremadamente grave. Sufre un cuadro de neumonía bilateral severa, complicada por un estado de desnutrición aguda. Sus pulmones apenas están funcionando. El cofre del tesoro pesado del que nos habló el niño es, en realidad, una insuficiencia respiratoria crítica. La hemos intubado y está en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Las próximas 24 horas son cruciales». Isabela sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero se obligó a mantenerse en pie. «Por Mateo. ¿Qué podemos hacer? ¿El dinero es un problema? Haré lo que sea». El médico negó con la cabeza. En este punto, el dinero no es el principal factor. Es su pequeño cuerpo el que tiene que luchar. Hemos empezado un tratamiento agresivo con antibióticos y soporte vital, pero está muy débil. Tenemos que esperar y ver cómo responde. La espera fue la batalla principal. Una batalla silenciosa, librada en los pasillos estériles de un hospital, contra un enemigo invisible. Isabela no se movió de allí. Rechazó las llamadas de su marido, de sus asistentes.
Su único universo era esa sala de espera y la ventanita de cristal a través de la cual podía ver el pequeño cuerpo de Luna, rodeado de máquinas que respiraban y vivían por ella. Mateo, agotado, finalmente se quedó dormido con la cabeza en su regazo. Isabela le acariciaba el pelo, sintiendo una oleada de ternura tan feroz que la asustó. Se había encariñado con ellos. Ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. El clímax de la crisis llegó en mitad de la noche. Una alarma sonó dentro de la UCI, un sonido agudo y aterrador que hizo que Isabela se pusiera de pie de un salto y que Mateo se despertara sobresaltado. Varias enfermeras y médicos corrieron hacia el cubículo de Luna. Una enfermera salió rápidamente y cerró la persiana, bloqueando su visión. Ese fue el momento de mayor tensión. La impotencia era total. Estaban a merced del destino, de la ciencia y de la fortaleza de una niña que ni siquiera la conocía. Mateo comenzó a llorar en silencio, con grandes lágrimas rodando por sus mejillas. «Va a morir», susurró, «como mamá. La van a llevar al cielo». Isabela lo abrazó con fuerza, escondiendo el rostro del niño en su hombro para que no viera el pánico en sus propios ojos. «No, Mateo, no digas eso», le dijo, su voz ahogada por la emoción. «Luna es una luchadora. Es tu estrellita. Y las estrellas brillan más fuerte en la oscuridad. Tienes que creerlo. Cree por ella». En ese abrazo desesperado, dos almas rotas se sostenían mutuamente. Isabela ya no era la millonaria todopoderosa. Era una mujer aterrada, rezando con cada fibra de su ser por la vida de una niña que el destino había puesto en su camino. Se dio cuenta de que si Luna no sobrevivía, no solo se rompería el corazón de Mateo, el suyo, que apenas comenzaba a sanar, se haría añicos de nuevo. Pasó una hora que pareció un siglo. Cada segundo era una tortura. Finalmente, la puerta se abrió y el mismo médico salió, con el rostro cansado y bañado en sudor. Se quitó la mascarilla, miró a Isabela y a Mateo, y por primera vez, una leve y agotada sonrisa asomó en sus labios. Sufría un paro respiratorio. Tuvimos que realizar un procedimiento de emergencia para drenar sus pulmones, explicó con calma. Pero lo logramos. La hemos estabilizado. El peligro inmediato ha pasado. Esta niña es una auténtica luchadora. Un suspiro que pareció venir del fondo del alma escapó de los labios de Isabela. Las piernas le fallaron y tuvo que apoyarse en la pared. Mateo, al escuchar la noticia, se aferró a ella, llorando esta vez de puro alivio. Habían ganado la batalla más importante. Isabela miró a través del cristal, ahora con la persiana subida, a la pequeña figura en la cama. Estaba viva. El camino sería largo, la recuperación difícil, pero estaba viva. Y mientras sostenía a Mateo, que temblaba en sus brazos, Isabela supo que el viaje que habían comenzado en una acera sucia apenas estaba empezando. La crisis había pasado, pero la reconstrucción de sus vidas, y la suya propia, acababa de comenzar. Los días que siguieron a la crisis en la unidad de cuidados intensivos se fundieron en una nueva y extraña rutina, un limbo suspendido entre el pitido rítmico de las máquinas y la luz artificial del hospital que no distinguía entre el día y la noche. Isabela Rossi, la mujer que dirigía un imperio desde una oficina con vistas panorámicas, ahora operaba desde una incómoda silla de plástico junto a la cama de una niña. Su mundo se había reducido a ese pequeño cubículo de cristal, y su único objetivo, su única negociación, era con la esperanza. La transformación de Isabela no fue una revelación súbita, sino una lenta erosión de la mujer que solía ser. Al principio, intentó manejar la situación como un proyecto más. Hacía llamadas, exigía informes a los médicos con la misma autoridad con la que pedía balances trimestrales, y se aseguraba de que cada necesidad material fuera cubierta al instante. Pero el hospital tenía sus propias reglas, y la recuperación de una niña no seguía un plan de negocios. La impotencia la obligó a cambiar. Empezó a observar, a escuchar. Aprendió a diferenciar el sonido de cada monitor. Se aprendió los nombres de las enfermeras de cada turno, sus historias, sus pequeños gestos de amabilidad. Les llevaba café. Les agradecía con una sinceridad que nunca había usado con sus propios empleados. Su relación con Mateo también se profundizó en esas largas horas de espera. Él era su sombra,
su pequeña y constante preocupación. Isabela se aseguró de que tuviera un lugar cómodo para dormir en una sala de descanso familiar, que comiera a sus horas y que tuviera lápices y cuadernos para dibujar. Veía cómo el niño, liberado de la carga de ser el único cuidador de su hermana, lentamente comenzaba a ser solo eso, un niño. Pasaba horas dibujando en silencio. Al principio, sus dibujos eran oscuros, llenos de sombras y figuras tristes, pero poco a poco, los colores comenzaron a aparecer. Un día, dibujó a Luna, no en la cama del hospital, sino en un campo lleno de flores amarillas, y le enseñó el dibujo a Isabela con una tímida sonrisa. Para ella, esa hoja de papel fue más valiosa que cualquier obra de arte que colgaba en las paredes de su penthouse. El verdadero punto de inflexión fue la propia Luna. Después de días de estar sedada e inmóvil, un día apretó la mano de Isabela. Fue un reflejo, un espasmo casi imperceptible, pero para Isabela fue como si el sol hubiera salido en mitad de la noche. Se aferró a ese pequeño gesto como un náufrago a una tabla. Comenzó a leerle cuentos, con su voz suave y monótona, llenando el silencio estéril de la habitación con historias de princesas y animales que hablan. Aunque la niña no respondía, Isabela sentía que la escuchaba. Y en el proceso de leerle a Luna, también se leía a sí misma, sanando heridas que no sabía que seguían tan abiertas. Su antigua vida intentaba penetrar en la burbuja del hospital. Su esposo, Carlos, la llamaba para quejarse de su ausencia en una cena benéfica. ¿Cómo se supone que justifique que mi esposa prefiere pasar las noches en un hospital con los hijos de nadie en lugar de estar aquí, manteniendo nuestras relaciones sociales? La llamada terminó con Isabela colgando el teléfono, sintiendo una distancia tan abismal entre su mundo actual y el de él que ya no parecía ni siquiera del mismo planeta. Su asistente le enviaba documentos urgentes que ella ni siquiera abría. ¿Qué importaba una fusión millonaria cuando el verdadero éxito era ver a Luna abrir los ojos por primera vez en una semana? Y cuando finalmente ocurrió, fue un milagro silencioso. Los ojos de Luna se abrieron, desenfocados al principio, y se posaron sobre Isabela. No había reconocimiento, solo una curiosidad infantil, pero estaba allí, estaba presente. Mateo, que estaba a su lado, soltó un grito de alegría y se aferró a la barandilla de la cama. «¡Estrellita! ¡Despertaste!». A partir de ese día, la recuperación se aceleró. Pequeños progresos que eran celebrados como grandes victorias. El primer sorbo de agua. La primera papilla. La primera vez que sus labios intentaron formar una sonrisa. Isabela fue testigo de todo, no como una benefactora, sino como la figura central de sus vidas. Era ella a quien Luna buscaba con la mirada al despertar. Era a ella a quien Mateo le mostraba sus dibujos. Se había convertido de facto en su madre. Finalmente, después de casi un mes, el médico les dio la noticia que tanto esperaban. Luna estaba lo suficientemente fuerte para recibir el alta. La neumonía había remitido, y aunque necesitaría seguimiento y cuidados, el peligro había pasado. La alegría fue inmensa, pero inmediatamente fue seguida por una pregunta abrumadora que flotó en el aire. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿A dónde irían? Volver al callejón era impensable. Un apartamento de alquiler pagado por ella se sentía como una solución a medias, una forma de mantener la distancia. Esa tarde, mientras preparaban las pocas pertenencias de Luna para la salida, Isabela tomó la decisión definitiva. No era una decisión lógica, ni práctica, era una decisión del corazón. Se arrodilló frente a Mateo, que estaba guardando cuidadosamente sus dibujos en una carpeta. «Mateo», comenzó, su voz llena de una seriedad suave. «Cuando salgamos de aquí, no vamos a ir a un apartamento nuevo. Vamos a ir a mi casa. Quiero que vivan conmigo. Los tres juntos». Mateo levantó la vista, sus grandes ojos abiertos por la sorpresa. «¿A su casa? ¿La casa grande?» «Sí», sonrió Isabela. «Hay mucho espacio y un jardín. A Luna le encantará. Pero quiero preguntarte algo más importante». Hizo una pausa, tomando aire. «Sé que nadie puede reemplazar a tus papás. Nadie. Pero Luna te necesita, y tú me necesitas a mí, y yo me he dado cuenta de que también los necesito a ustedes. Me gustaría ser su mamá, no solo cuidarlos, ser su familia, para siempre. ¿Qué te parece?». Las lágrimas llenaron los ojos de Mateo, pero esta vez
no eran de miedo ni de tristeza. Eran de una emoción tan profunda que no pudo hablar. Simplemente soltó sus dibujos, se lanzó a los brazos de Isabela y la abrazó con todas sus fuerzas. Sí, susurró contra su hombro. Quiero que seas mi mamá. Luna, desde la cama, observaba la escena con sus ojos curiosos, y por primera vez, una sonrisa clara y definida se dibujó en su rostro. En ese momento, en esa habitación de hospital, nació una nueva familia. La escena final de su transformación tuvo lugar 3 meses después. La mansión de Isabela, antes un mausoleo silencioso y frío, ahora estaba llena de vida. Los juguetes de Mateo estaban esparcidos por una de las salas de estar, y los ecos de la risa de Luna, que recuperaba su fuerza día a día, rebotaban en los altos techos. Era una tarde soleada de sábado. Isabela estaba sentada en el césped del jardín, viendo a Mateo enseñarle a Luna cómo hacer rodar una pelota. Ya no llevaba sus trajes de diseñador, sino unos simples vaqueros y una camiseta. Su pelo estaba recogido en una cola de caballo y no llevaba ni una gota de maquillaje. Se veía más joven, más feliz y más en paz de lo que se había sentido en toda su vida adulta. Mateo corrió hacia ella, riendo, y se dejó caer a su lado. Luna lo siguió, gateando torpemente sobre la hierba, y se acurrucó en el regazo de Isabela. «Te quiero, mamá», dijo Mateo, apoyando la cabeza en su hombro. «Y yo a ti, mi amor», respondió ella, besando su frente y abrazando a Luna con fuerza. Miró al cielo azul, un cielo perfecto. El recuerdo de Alejandro seguía ahí, siempre lo estaría, pero ya no era una herida abierta que la consumía en la oscuridad. Ahora era una cicatriz serena, el recuerdo agridulce de un amor inmenso que, de una manera misteriosa e inesperada, la había guiado a través del dolor hasta este preciso momento de felicidad pura. La soledad se había ido, reemplazada por el peso cálido de una niña en su regazo y la confianza de un niño a su lado. Aquella mujer que se había sentado a llorar en una acera, rota por el hambre de un amor perdido, había encontrado finalmente el alimento para su alma en el lugar más inesperado. No en su fortuna, no en su estatus, sino en la pregunta de un pequeño mendigo que le ofreció su único maíz y, sin saberlo, le ofreció la oportunidad de volver a vivir. Habían pasado 6 meses desde que Luna había salido del hospital. 6 meses desde que la mansión de Isabela Rossi, antes un mausoleo de lujo y silencio, se había transformado en un hogar vibrante y caótico. El otoño había llegado, pintando de ocres y dorados el inmenso jardín donde ahora resonaban las risas de los niños. La nueva normalidad se había instalado con la facilidad de las cosas que están destinadas a ser. La rutina era un bálsamo de felicidad sencilla. Por las mañanas, Isabela, después de años de desayunar sola con la prensa económica, ahora presidía una mesa llena de cajas de cereales de colores y jarras de jugo. Mateo, ya inscrito en un buen colegio, le contaba sobre sus nuevos amigos y los desafíos de las matemáticas, mientras Luna, sentada en su trona, intentaba con una concentración adorable llevarse la cuchara a la boca. Isabela ya no era la CEO implacable, era la experta en quitar manchas de mermelada, la jueza en disputas sobre quién usaba qué juguete y la narradora oficial de cuentos antes de dormir. Se había sumergido en la maternidad con la misma intensidad con la que antes se sumergía en los mercados bursátiles. Su transformación era completa y absoluta. Había iniciado los trámites legales para la adopción, un proceso que, aunque lento y burocrático, cimentaba su compromiso. Para ella, Mateo y Luna ya eran sus hijos en cada fibra de su ser, pero el apellido Rossi les daría la seguridad y la legitimidad que merecían en un mundo que a menudo juzga por las apariencias. Mateo florecía. La seguridad de un hogar estable y el amor incondicional de Isabela habían lijado las aristas de su infancia callejera. Aunque a veces tenía pesadillas o se mostraba demasiado protector con Luna, la mayor parte del tiempo era un niño curioso, inteligente y lleno de vida. Luna, por su parte, era la luz de la casa. Su recuperación había sido asombrosa. Era una niña risueña y cariñosa, cuya única secuela parecía ser una devoción absoluta por su madre y su hermano. Pero el mundo exterior, el mundo que Isabela había dejado atrás, no podía permanecer en silencio para siempre. Una tarde, mientras los tres estaban en el salón,
construyendo un castillo de bloques de madera en la alfombra persa. El sonido del timbre resonó con una autoridad que no era la de un mensajero. Un instante después, el mayordomo, con el rostro tenso, anunció una visita inesperada. «El señor Carlos Rossi está aquí, señora». Isabela sintió un escalofrío. Carlos, su esposo, no había puesto un pie en la casa en meses. Sus interacciones se habían limitado a llamadas telefónicas breves y tensas. Le pidió al mayordomo que hiciera pasar a los niños a la sala de juegos con su niñera y se preparó para la confrontación que sabía que era inevitable. Carlos entró en el salón como un conquistador inspeccionando un territorio ajeno. Su traje era impecable, su rostro bronceado y su expresión era una mezcla de desdén y fastidio. Miró los juguetes esparcidos por el suelo con una mueca de asco. «En esto se ha convertido mi casa, Isabela. En una guardería de caridad. Es mi casa, Carlos. Y ahora es un hogar», respondió ella, su voz tranquila pero firme. Se había enfrentado a juntas directivas hostiles. La arrogancia de su marido ya no la intimidaba. «Un hogar», se burló él, sirviéndose un whisky del bar. «He venido porque esto ha ido demasiado lejos. Nuestros amigos preguntan. Nuestros socios comerciales están perplejos. La gente murmura. Dicen que Isabela Rossi ha perdido el juicio, que ha recogido a 2 pequeños vagabundos de la calle y ahora juega a las casitas. Está afectando a nuestra reputación, a mi reputación. La única reputación que me importa ahora es la de ser una buena madre para mis hijos», replicó Isabela. Carlos soltó una carcajada amarga. «¿Tus hijos? No son tus hijos. Son un capricho, un proyecto para llenar el vacío que te dejó Alejandro. Es una reacción enfermiza, Isabela, y tienes que parar. Devuélvelos a un orfanato, dales una donación generosa si quieres, y vuelve a tu vida. Vuelve a ser quien eras». Cada palabra de Carlos era un golpe, un intento de demoler el nuevo mundo que ella había construido. Pero en lugar de herirla, sus palabras solo reforzaron su convicción. Vio con una claridad meridiana la vacuidad del hombre que tenía delante, la superficialidad de la vida que habían compartido. «Tienes razón en una cosa», dijo Isabela, acercándose a él, sus ojos brillando con una intensidad helada. «Lo hice por el vacío que me dejó Alejandro. Pero no de la forma que tú crees. Durante 6 años, ese vacío me consumió. Me convirtió en una máquina de hacer dinero, en una mujer fría y amargada, la esposa perfecta para ti. Pero esos niños, esos pequeños vagabundos como tú los llamas, no llenaron el vacío. Me enseñaron a vivir con él. Me mostraron que el amor no es posesión, sino entrega. Me dieron un propósito más allá de las cifras y las apariencias». Se detuvo, su voz cargada de una emoción controlada. «Ellos me salvaron, Carlos. Me salvaron de convertirme en ti». El insulto dio en el blanco. El rostro de Carlos se contrajo por la ira. «Así que es eso. Prefieres la miseria de la que salieron a la vida que te he dado. Prefieres sus sucios genes a nuestro legado. Piensa en el apellido Rossi. ¿Vas a dárselo a ellos? A los hijos de nadie. Ellos son más Rossi de lo que tú jamás serás», sentenció Isabela. «Porque entienden lo que es la lealtad, la valentía y el amor incondicional. Valores que tú perdiste hace mucho tiempo, si es que alguna vez los tuviste». Fue en ese momento cuando la puerta del salón se abrió un poco. Mateo estaba allí, con los ojos muy abiertos, habiendo escuchado la última parte de la discusión. El miedo era visible en su rostro, pero también había una chispa de determinación. Carlos lo vio. «Ah, aquí está uno de ellos, escuchando conversaciones de adultos, ¿ves? No tienen modales, no tienen educación». Antes de que Isabela pudiera reaccionar, Mateo dio un paso al frente. Su vocecita temblaba, pero sus palabras fueron claras. «No le hable así a mi mamá». La frase, tan simple y tan poderosa, dejó a Carlos sin palabras por un instante. Miró al niño, luego a Isabela, y comprendió que había perdido. Había perdido no solo la discusión, sino a la mujer que, a su manera retorcida, consideraba una de sus más valiosas posesiones. Isabela se arrodilló y abrazó a Mateo con fuerza. «Gracias, mi amor. Eres muy valiente», le susurró al oído. Luego, se levantó y miró a su esposo con una calma definitiva. «Quiero el divorcio, Carlos. Lo quiero todo lo rápido y discretamente posible. Puedes quedarte con la casa de la playa y el apartamento de París. Quédate con los amigos y la reputación.
Yo me quedo con lo único que importa. Me quedo con mi familia. Hizo un gesto hacia la puerta. Ahora, por favor, vete de nuestra casa. Carlos, derrotado, apuró su whisky de un trago. Dejó el vaso con un golpe seco sobre la mesa y se marchó sin decir una palabra más. El sonido de la puerta principal cerrándose fue como el punto final de un capítulo largo y doloroso en la vida de Isabela. El silencio que quedó fue denso, pero no incómodo. Mateo seguía abrazado a ella. Unos segundos después, Luna entró corriendo, ajena a la tensión, y se unió al abrazo, formando una pequeña piña de afecto. Isabela los estrechó a ambos, sintiendo cómo sus corazones latían junto al suyo. Habían enfrentado su primera gran batalla como familia, no una lucha por la vida en un hospital, sino una por su derecho a existir, por su legitimidad frente a un mundo cínico. Y habían ganado. Nadie, nunca más, va a hacerles daño o a decirles que no pertenecen aquí, les dijo, su voz firme con la fuerza de una promesa inquebrantable. Somos los Rossi, somos una familia, y eso es lo único que importa. Mientras los sostenía, supo que el último fantasma de su antigua vida había sido exorcizado. La transformación era irreversible. Ya no era Isabela Rossi, la magnate solitaria, ni la esposa de Carlos Rossi. Era simplemente, y magníficamente, la mamá de Mateo y Luna. Y ese era el único título que anhelaba conservar. El primer aniversario de su encuentro en la acera llegó con la suavidad de una brisa de primavera. La vida, durante ese año, se había reescrito por completo. La mansión Rossi ya no era un espacio frío y silencioso, sino un lienzo lleno de los colores vibrantes de la infancia. El divorcio de Isabela y Carlos se había finalizado con la frialdad de una transacción comercial, un punto final necesario para cerrar la puerta a un pasado que ya no le pertenecía. La adopción de Mateo y Luna, por otro lado, se había completado con lágrimas de alegría en un juzgado sobrio, un acto legal que simplemente formalizaba lo que sus corazones ya sabían desde hacía mucho tiempo. Eran una familia. Isabela observaba a sus hijos y sentía una plenitud que el dinero nunca podría comprar. Luna, que había sido una niña al borde de la muerte, ahora era un torbellino de energía y palabras. Hablaba sin parar, cantaba canciones desafinadas y seguía a su madre por toda la casa como una pequeña sombra devota. Su salud era perfecta, y su espíritu, indomable. Verla correr por el jardín, con el pelo al viento, era un milagro diario que Isabela nunca daba por sentado. Mateo, por su parte, parecía haberse adaptado a la perfección. Era un estudiante brillante, absorbía conocimientos con una sed insaciable, y su talento para el dibujo se había disparado con las clases de arte que Isabela había contratado para él. Era un niño bueno, educado y protector con su hermana. A simple vista, la transformación era un éxito rotundo. Pero la procesión, como a veces sucede, iba por dentro. Isabela, en su felicidad, no había percibido las finas grietas que se escondían bajo la superficie de la aparente normalidad de Mateo. La primera señal de alarma llegó en forma de una llamada telefónica. Era la directora del prestigioso colegio donde estudiaba Mateo. Su tono era amable, pero serio. Señora Rossi, ¿podría venir a hablar conmigo y con la profesora de Mateo mañana por la mañana? No es nada grave, pero hay algunos asuntos que nos gustaría comentar con usted. Isabela sintió una punzada de preocupación, pero la desechó. Seguramente sería algo relacionado con su adaptación, algún pequeño roce con un compañero, nada que no se pudiera solucionar. Sin embargo, a la mañana siguiente, sentada en el elegante despacho de la directora, frente a ella y a una joven profesora de rostro preocupado, comprendió que el problema era más complejo. Mateo es un niño excepcional, comenzó la directora. Es inteligente, respetuoso y muy creativo. Sin embargo, hemos notado ciertos comportamientos que nos preocupan. Socialmente, le cuesta mucho integrarse, continuó la profesora, una mujer llamada Sofía. No juega con los otros niños en el recreo. Se sienta solo y dibuja. Parece que no sabe cómo interactuar con ellos. Pero lo más preocupante es su actitud hacia la comida. Isabela frunció el ceño. ¿La comida? Sí, asintió la directora. Hemos descubierto que guarda comida del almuerzo en los bolsillos de su abrigo y en su mochila.
trozos de pan, fruta, a veces incluso un cartón de leche. Al principio pensamos que era porque no le gustaba, pero es todo lo contrario. Parece que lo acumula, como si tuviera miedo de que no hubiera más. Y el incidente de ayer fue lo que nos impulsó a llamarla. El corazón de Isabela comenzó a latir con fuerza. ¿Qué incidente? Hubo una pequeña disputa en el patio, explicó la profesora Sofía con delicadeza. Un niño mayor le quitó un cochecito de juguete a uno de los más pequeños. No fue con malicia, son cosas de niños. Pero la reacción de Mateo fue desproporcionada. Se abalanzó sobre el niño mayor, gritando con una furia que nos asustó a todos. Lo empujó y le gritó: «No le quites lo único que tiene, devuélveselo». Tuvimos que intervenir para separarlos. Estaba temblando, casi en estado de pánico. Era como si no estuviera defendiendo un juguete, sino la vida misma. Isabela escuchaba, y cada palabra era una pieza de un rompecabezas que no había querido ver. Entendió todo al instante. Las cicatrices de la calle, del hambre, de la pérdida, seguían allí, profundas y dolorosas. Su hijo no estaba acumulando comida, estaba luchando contra el fantasma de la inanición. No estaba defendiendo un juguete, estaba reviviendo el terror de perderlo todo, de ver cómo le arrebataban lo poco que tenía. Se dio cuenta de que había sanado sus cuerpos, les había dado un hogar, pero no había sabido cómo sanar sus recuerdos. Volvió a casa con el corazón encogido. Esa tarde, intentó hablar con Mateo, pero él se cerró en banda. Se sentía avergonzado y no quería hablar del tema. Isabela comprendió que una confrontación directa no funcionaría. Tenía que encontrar otra puerta de entrada a su corazón herido. Esa noche, cuando los niños ya dormían, subió al desván, donde había guardado algunas de las cosas que habían tenido en el callejón, objetos que en su momento le parecieron demasiado dolorosos para mirar, pero que no había tenido el valor de tirar. Allí, en una caja, estaba el viejo cuaderno de dibujo de Mateo. Lo abrió y repasó sus páginas. Vio los dibujos que había hecho en su otra vida, retratos de su hermana, siempre pequeña y frágil, figuras oscuras sin rostro, una casa diminuta bajo una lluvia torrencial, y también vio la foto gastada de sus padres que había guardado junto al cuaderno. Al día siguiente, después de que Luna se durmiera la siesta, Isabela se sentó con Mateo en el salón. No le preguntó por el colegio ni por la pelea. En su lugar, puso el viejo cuaderno sobre la mesa. «Encontré esto», dijo con suavidad. «¿Recuerdas estos dibujos?» Mateo miró el cuaderno y asintió, sin levantar la vista. Isabela pasó las páginas lentamente. «Este de Luna es precioso. Siempre la dibujabas con mucho amor». Hizo una pausa, y luego sacó la pequeña foto de sus padres. «Y ellos se ven tan felices aquí. Me gustaría que me hablaras de ellos algún día, cuando estés listo. Tu papá te traía fresas, ¿verdad?». Al validar su pasado, al tratarlo no como algo vergonzoso que debía ser olvidado, sino como una parte importante de quién era él, Isabela abrió una pequeña fisura en el muro que Mateo había construido a su alrededor. «Él siempre nos cuidaba», susurró Mateo, con la voz rota, «y mamá nos cantaba canciones por la noche para que no tuviéramos miedo de la oscuridad». «Debieron quereros muchísimo», dijo Isabela, y entonces decidió compartir una parte de su propia herida. «Yo también perdí a alguien, a mi primer hijo, Alejandro, y durante mucho tiempo, el dolor era tan grande que no podía ni decir su nombre. Creía que si lo olvidaba, dolería menos. Pero no funciona así. Olvidar es como perderlos por segunda vez». Mateo levantó la vista, y por primera vez, vio en los ojos de Isabela un dolor que se parecía al suyo. Era un puente de comprensión, forjado en la pérdida compartida. «Tengo miedo», confesó el niño finalmente, y las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a rodar por sus mejillas. «¿De qué tienes miedo, mi amor?», preguntó ella, acercándose más. «Tengo miedo de que todo esto desaparezca», dijo entre sollozos. «Tengo miedo de despertarme un día y que tú ya no estés, que Luna se vuelva a enfermar, y que volvamos a estar solos en el callejón. Por eso guardo la comida, por si acaso, por si tenemos que volver». Esa era la raíz de todo. El terror a que la felicidad fuera efímera, un sueño del que pudiera despertar en cualquier momento. Isabela lo abrazó con todas sus fuerzas, meciéndolo mientras él lloraba, liberando por fin el miedo que llevaba anclado en el alma. «Oh, Mateo,
le dijo, con la voz llena de una convicción absoluta. Escúchame bien, eso no va a pasar, nunca. Yo no voy a ninguna parte. Esta es tu casa, esta es tu familia, para siempre. No es un sueño, es real, pero sabía que las palabras no eran suficientes. Necesitaba un gesto, algo tangible que cimentara esa promesa. Sé que extrañas a tus papás, continuó, y no tienes que dejar de quererlos para quererme a mí. Hay espacio en el corazón para todo el amor. ¿Qué te parece si hacemos algo para que ellos siempre estén con nosotros? A la mañana siguiente, fueron a comprar un marco hermoso y elegante. Colocaron dentro la foto de los padres de Mateo y Luna. Luego, buscaron el dibujo que Mateo había hecho de Luna en el campo de flores. Isabela lo enmarcó también. Subieron al segundo piso, y en el pasillo principal, donde colgaban retratos de generaciones de la familia Rossi, Isabela y Mateo colgaron los dos nuevos cuadros. Ellos también son parte de la historia de esta familia, dijo Isabela, poniendo una mano en el hombro de su hijo. Porque gracias a su amor, existes tú, y gracias a ti, yo aprendí a vivir de nuevo. Mateo miró los cuadros, su pasado y su presente unidos en la misma pared. Miró a Isabela, y la sonrisa que le dedicó fue diferente a todas las anteriores. Era una sonrisa de paz, de profunda y absoluta seguridad. La última de las cicatrices, la más profunda, había comenzado por fin a sanar. Sabía que su lugar en el mundo, su lugar en ese hogar, era permanente, y que el amor, una vez encontrado, no tenía por qué desaparecer. Habían pasado 5 años. 5 años en los que las estaciones habían cambiado no solo en el jardín de la mansión Rossi, sino también en las almas que la habitaban. El tiempo, ese escultor paciente, había moldeado su nueva realidad, transformando la frágil estructura de una familia improvisada en una fortaleza de amor y confianza inquebrantable. La casa ya no tenía los ecos de un comienzo abrupto, sino la pátina cálida de miles de momentos compartidos, desayunos apresurados, tardes de deberes, noches de películas y la sinfonía constante de la vida cotidiana. Isabela, ahora en sus 50, había encontrado una paz que nunca creyó posible. Había delegado la mayor parte de las responsabilidades de su imperio, conservando solo un rol de consejera que le permitía usar su aguda mente sin ser consumida por ella. Descubrió que su mayor talento no era adquirir empresas, sino cultivar el potencial de sus hijos. Se había convertido en esa clase de madre que siempre había anhelado en secreto ser. Presente, atenta, la fan número 1 en los partidos de baloncesto de Luna y la crítica de arte más honesta y alentadora para Mateo. Luna, a sus 9 años, era un dínamo de energía. Una niña inteligente, de risa fácil y con un sentido de la justicia tan feroz como el de su hermano. Ya no había rastro de la niña frágil de la cama de un hospital. Era pura vitalidad, una prueba viviente de que los milagros existían. Y Mateo, a sus 13 años, estaba en el umbral de ser un hombre. La seriedad de sus ojos se había suavizado, reemplazada por la chispa de la creatividad y la confianza del que sabe que es amado. La calle le había enseñado a observar, y el arte le había dado un lenguaje para expresar todo lo que veía. Su talento, que una vez fue un secreto guardado en un cuaderno sucio, ahora florecía de manera espectacular, y estaba a punto de compartirlo con el mundo. La ocasión era la exposición anual de jóvenes artistas de la ciudad, un evento prestigioso para el cual había sido seleccionado. No por la influencia de su madre, Isabela se había asegurado de que el proceso fuera completamente anónimo, sino por el mérito innegable de su obra. La noche de la inauguración, la galería bullía de gente, críticos, coleccionistas, amigos y familiares. Isabela y Luna, vestidas elegantemente, se mantenían en un segundo plano, observando a Mateo con un orgullo que se desbordaba. Él, de pie junto a su colección, explicaba sus cuadros a los interesados con una madurez que sorprendía. Hablaba de la luz, de la composición, de la emoción que intentaba capturar. Su sección de la galería era un viaje visual a través de su vida. Había paisajes urbanos, retratos llenos de vida de su hermana, e incluso una sección más íntima, protegida por un cristal, donde se exhibía el cuaderno original con el que empezó todo, abierto en la página del retrato de Luna que Isabela había visto por primera vez. Pero la pieza central, la que atraía todas las miradas,
Era un lienzo grande y vibrante titulado La acera. No era una escena triste. En el centro, una mujer elegantemente vestida estaba arrodillada, pero no lloraba. Miraba con ternura a un niño pequeño que le ofrecía una mazorca de maíz, no como una limosna, sino como un regalo sagrado. Y la luz de la pintura no provenía de un sol o una farola, sino que emanaba de la propia mazorca, bañando a las dos figuras en un resplandor dorado y cálido que transformaba la sucia acera en un escenario sagrado. Era una obra maestra de la memoria y la gratitud. En un momento de la noche, el director de la galería pidió silencio y le cedió la palabra a Mateo. El adolescente tragó saliva, nervioso, y subió a la pequeña tarima. Buscó con la mirada a su madre y a su hermana entre la multitud, y al encontrarlas, su nerviosismo se disipó. «Buenas noches a todos, gracias por venir», comenzó, su voz aún con los titubeos de la adolescencia pero firme. «Mucha gente, cuando mira mis cuadros, me pregunta de dónde saco la inspiración, y la verdad es que casi toda mi inspiración viene de una sola historia, mi historia». Hizo una pausa, y la sala quedó en un silencio expectante. Hace muchos años, mi hermana y yo vivíamos en un lugar muy oscuro, y un día le ofrecí lo único que tenía, un poco de maíz, a una mujer que lloraba en la calle. No sabía quién era, solo vi que su hambre se parecía a la mía, aunque era un hambre diferente, un hambre del corazón. Ese día, esa mujer podría haber seguido su camino, podría haberme dado una moneda y haberse olvidado de mí, pero no lo hizo. Sus ojos se encontraron con los de Isabela, y una sonrisa emocionada iluminó su rostro. Ella decidió ver más allá de la ropa sucia y la cara de un niño de la calle. Decidió quedarse. Luchó por mi hermana como una leona, me enseñó a no tener miedo y, lo más importante, nos dio un hogar, nos dio una familia. Esa mujer es mi madre, Isabela Rossi. Un murmullo de asombro y emoción recorrió la sala. Isabela sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero esta vez eran lágrimas de una felicidad tan pura y abrumadora que no intentó contenerlas. «Así que mi arte», concluyó Mateo, «no es solo sobre colores o formas. Es sobre la esperanza, sobre cómo un pequeño gesto de bondad puede cambiar el universo entero, sobre cómo una familia no siempre nace de la sangre, sino de la elección. Esta exposición, y todo lo que yo sea en la vida, es para ella». Los aplausos estallaron, atronadores y sinceros. Mateo bajó de la tarima y fue directamente a abrazar a su madre y a su hermana, fundiéndose los tres en un abrazo que era el centro de su propio universo. Unos meses más tarde, llegó una fecha particular en el calendario, el aniversario de la muerte de Alejandro. Durante años, ese día había sido un agujero negro de dolor para Isabela. Pero con el tiempo, la familia había creado una nueva tradición. No era un día de luto, sino de sereno y agradecido recuerdo. Esa mañana los tres condujeron hasta una colina apartada con vistas al mar. El viento soplaba suavemente, trayendo el olor a sal y a tierra húmeda. No hablaron mucho. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de todo lo que no necesitaba ser dicho. Juntos, sostenían el hilo de un único cometa blanco. «¿Están listos?», preguntó Isabela. Mateo y Luna asintieron, y al mismo tiempo soltaron el hilo. Observaron cómo el cometa se elevaba, más y más alto, un punto blanco danzando contra el azul infinito del cielo, hasta que se perdió de vista. Era un adiós, un gracias y un hola, todo en el mismo gesto. Un reconocimiento de que el amor nunca muere, solo se transforma. Isabela pasó sus brazos sobre los hombros de sus hijos, atrayéndolos hacia ella. Miró sus rostros, llenos de vida y de futuro. La herida por la pérdida de Alejandro siempre estaría allí, una parte indeleble de su ser. Pero ya no era un pozo de amargura. Era la tierra fértil de la que había brotado esta nueva e increíble vida. El amor que sentía por su primer hijo había sido el faro que, a través de la tormenta más oscura de su vida, la había guiado hasta este puerto de paz. Sintió la calidez del sol en su rostro y el peso reconfortante de sus hijos a su lado. El círculo estaba completo. La mujer que una vez lloró de hambre en una acera, un hambre de amor y de propósito, ahora tenía el corazón lleno, rebosante.
Su búsqueda había terminado. Estaba en casa.